gente que está enferma, hermanos que están enfermos, por favor, tenlos en tus oraciones. Am, Juan sigue estando enfermo y esto por fin entonces no, esto sí. Juan sigue estando enfermo. También esta semana Juan Pedro, mañana le tienen que hacer unas pruebas en el Taulí, vamos a estar orando también por él. Hay algunos también que están enfermos pues con gripe y demás, vamos a estar orando por todos los que tienen necesidades físicas para que el Señor esté orando en sanidad en cada uno de ellos. Sí, así que recuerda estar orando por cada una de esas cosas. Esta semana, ah, esta semana comenzamos con una serie nueva que en realidad está metida, introducida en una serie mucho más larga, porque durante todo el tiempo que podamos y hasta que terminemos, vamos a estar sumergiéndonos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Vamos a predicar toda la carta de Marcos, toda la epístola de Marcos, todo el Evangelio de Marcos, lo vamos a predicar todito, entero. Vamos a estar hablando, vamos a estar desgranándolo, vamos a estar aprendiendo cada cosa que ahí el Señor nos quiere decir y vamos a estar metiéndonos de lleno para poder comprender lo que el Señor quiere decirnos en ese texto de la palabra, ¿vale? Así que te invito a que estés cada semana pendiente, que estés participando, que estés viniendo. Te invito a que leas todo el Evangelio de Marcos, son 16 capítulos que los puedes leer de un tirón. Así que te invito a que te sumerjas ahí poquito a poco y que puedas disfrutar del texto bíblico, ¿no? La serie de esta, no, atrás, ya te aviso. La serie de estas que vamos a tener durante un par de semanas, unas cuantas semanas, érase una vez con el principio de todo, es con el comienzo de la escritura con lo que vamos a empezar. Y el texto sí, ahora sí, es Marcos capítulo 1, versículo 1, y el texto del versículo 1, capítulo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Tan sencillo, pero tan claro. Poquitas palabras que nos revelan tanto, nos dan a conocer tanto. Así que, érase una vez. Ese es el título, o todos los grandes cuentos empiezan con esa frasecita. Érase una vez. Hay otros cuentos que empiezan con lo de había una vez, ¿verdad? O se cuenta la historia. No el cuento, pero la novela más famosa de la literatura española, El Quijote, empieza diciendo en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿verdad? O en el día, o pasando aquellos años de... Todos nos hemos retraído en alguna manera al escuchar estas frases a la infancia y al escuchar esta frase hemos recordado un cuento que nos encantaba. ¿Cuál fue tu cuento favorito? ¿Cuál fue el cuento que más leíste cuando eras un niño? ¿Cuál fue el cuento que más te gustaba que te contaran diciendo, había una vez? Mi cuento favorito que lo leí varias veces y no sé dónde está el cuento ese, me propongo buscarlo, tiene que estar en algún sitio, en alguna caja. Eh, no lo sé, tal vez en Canarias, ni siquiera aquí. Alí Baba y los 40 ladrones. Era mi cuento favorito. Yo lo he disfrutado, lo leí el cuento ese, lo leí por lo menos 500 veces, si no lo leí 499. El caso es que me encantaba Alí Baba y los 40 ladrones. Me acuerdo los dibujos, los tengo aquí grabados en mi mente, Alí Baba y con los 40 ladrones, los textos y tal, la moraleja, ¿no? La avaricia de un hombre que quiere, los ladrones, por un lado, la avaricia de otro que descubre, y después el otro que descubre también, pero que ya es más noble. Todas esas cosas, ¿no? Todos hemos vivido como si fuera nuestra vida o nosotros metidos dentro del cuento en alguno de esos cuentos. Todos y cada uno de nosotros también tenemos una historia de nuestras vidas que contar. Todos nosotros somos un cuento por contar. Y todas nuestras vidas tienen historia. Tu vida tiene una historia. Tienes algo que contar seguramente. Somos relatos que se van escribiendo mientras nosotros vivimos. Y cada acción, cada cosa que a nosotros nos pasa es digna de ser escrito. O tal vez que alguien lo escriba. Todo tiene un principio en nuestra vida y continuamos día tras día, escribiendo ese relato. Tal vez nosotros no escribimos nuestro cuento,
Pero lo que sí tenemos que saber es que donde quiera que nosotros vamos, vamos dejando huella. Y eso hace parte de un cuento de la vida de otra persona y también de la mía propia también. Todas las historias, todos los cuentos, todos tienen un principio que continúa con una sucesión de acontecimientos que van pasando con el fin de mostrar una enseñanza final. Y todo tiene un hilo conductor. Jesús no escribió nada de sí mismo. Jesús, si se pueden, la Biblia habla de Jesús, desde el principio hasta el fin habla de Jesús, pero Jesús no escribió ni una sola palabra de sí mismo. Otros la escribieron por él. Otros lo hicieron por él. Y en el Evangelio de Marcos, en el que hoy nos metemos y empezamos, tiene también un principio que continúa con una sucesión de acontecimientos que nos muestran una verdad final. ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Cuál es la verdad final? Ponlo. Pues la verdad que nos muestra el Evangelio de Marcos es esta. Jesucristo es el principio de todo, pues todo fue creado por Él y para Él. Conocemos lo que Él hizo, su mensaje y cuál es su misión, para que todos le reconozcamos como único Salvador. Todos y cada uno de nosotros tenemos que reconocerle. Ese es el propósito de la carta de Marcos, del Evangelio de Marcos. El propósito por el cual Él lo escribe es este. Y viendo el contexto de todo el Evangelio de Marcos, necesitamos descubrir ciertas cosas para poder entender todo lo que vamos a estar viendo, todo lo que vamos a estar estudiando y comprendiendo de la palabra en los próximos meses. Marcos parece que fue el primero que escribió un evangelio. Parece que él fue el primero que escribió un evangelio que también sirvió para que los otros evangelistas pudieran tomar notas de lo que él escribió. Casi todos los textos de Marcos tienen una referencia o en Mateo o en Lucas, y algunos de ellos tienen alguna referencia en Juan. Pero se piensa que fue él el primero que escribió, aunque hay una fuente anterior, no quiero pararme a hablar de ella, pero hay una fuente anterior, un libro, una carta, un evangelio anterior del que se supone que también Marcos también pudo tomar notas, ¿no? Pero, ¿cómo supo Marcos todas estas cosas acerca de Jesús? Pues Marcos era familia de Pedro y estaba cerca de Pedro. Y aparte de eso, también estaba relacionado con los discípulos. Y su madre era una mujer de aquellas llamadas las mujeres que acompañaban a Jesús en todo. El nombre de su madre era Juana. Y cada cosa que Marcos pone ahí también pudieron ser las cosas que él experimentó o las cosas que él escuchó de los propios discípulos muy de primera mano, cosas que él vivió y que experimentó. Lo que quiere el evangelista es presentarnos esa buena noticia para todos. Por eso dice principio del evangelio, el versículo 1. El evangelista Marcos, perdón, el evangelista Marcos quiere presentarnos esa buena noticia para todos y es la buena noticia de Jesús. Eso es lo que él quiere presentar. Es lo que nos quiere dar a conocer. Entonces, sabemos todo esto y por muchas razones más creemos que él fue el autor de esta carta. Incluso no menciona ninguno de los puntos de referencia que en los libros se mencionan. Por ejemplo, en el año primero del rey. No. O en el día, no, él no menciona esto, porque lo que le interesa a Marcos no es recordar los tiempos ni la fecha. Lo que le interesa a Marcos es resaltar la vida de Jesús. Él lo que quiere es que la gente tenga un encuentro con Dios a través de Jesucristo y por eso se olvida de los detalles que tal vez otras personas al escribir tienen muy en cuenta porque tal vez tienen experiencia o eran buenos lectores o cualquier cosa, pero él lo que se trata de, lo que quiere es dar a conocer unos acontecimientos con el fin de que la gente pueda tener un encuentro con el único y suficiente Salvador. Así que él no pone quién gobernaba, ni qué se vivía, ni qué siglo, ni qué nada. Solamente cuenta lo que quiere que nosotros conozcamos acerca de Jesús. La historia que le escriben no es una historia inventada, sino que es la culminación de la historia del pueblo de Dios comenzada mucho antes. Por eso dije que
el título de la predicación hoy es el principio de todo, porque pudiéramos pensar que leyendo la Biblia y encontramos Marcos, dice el principio de todo, pero esto no está al principio, aunque sí es el principio de lo que Marcos quiere contar. Pero lo cierto es que desde el principio Jesús es, porque Él habitaba con el Padre cuando todo fue creado. Por eso todo fue creado por Él y para Él, y en Él todas las cosas subsisten. En realidad, el principio del Evangelio es Jesús. Jesús es la razón por la que todo es creado, Jesús es la razón por la que viene a la tierra a salvar al hombre y para reconciliarlo absolutamente, para reconciliarlo con Dios. Jesús es el todo. Y Marcos quiere decir, Él es el principio, le falta decir que es el fin, pero nos muestra que es el fin para que nosotros podamos tener ese encuentro con el Señor. Ese es el objetivo de Marcos. El objetivo es mostrar claramente quién es Jesús. Y no tenemos otro objetivo en la iglesia que mostrar quién es Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Por qué lo hace Jesús? ¿Por qué se acerca a nosotros y por qué se da a conocer a nosotros? Entonces podemos ver tantas cosas acerca de Jesús, podemos conocer tantas cosas acerca de Él y Marcos nos las quiere dar a conocer, nos las quiere contar. Nos lo cuenta como un relato, insisto, no como una historia o un cuento. No es el érase una vez de algo inventado, es algo real que nosotros podemos experimentar. Y Marcos, perdón, y Marcos nos recuerda cosas vitales acerca de la persona de Jesús. Algunas de ellas en el versículo 11 del capítulo 1 nos dice, tú eres mi hijo amado, a quien he elegido o a quien elegí. Es el momento de cuando Jesús está siendo bautizado, ya hablaremos de ello dentro de un par de semanas, es el momento cuando Jesús está siendo bautizado por Juan y entonces desciende el Espíritu Santo como paloma sobre él y una voz del cielo dice, este es mi hijo amado, a quien yo elegí. Si se dan cuenta, y a través de todos los versículos de la Biblia, lo que hace Marcos es exaltar a la persona de Jesús. También incluso podemos ver que los demonios mismos le reconocen como el Santo de Dios, el Hijo de Dios, en esos capítulos, en el capítulo 1 y capítulo 3 y el 5 de Marcos. También nos recuerda que dice que Pedro declaró que Jesús es el Mesías. Y también dice que vendrá como Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso en su segunda venida. Y después dice también en el capítulo 15, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Y recordáis quién dijo eso? Fue un centurión romano, fue un soldado romano, que cuando vio todo lo que acontecía con la muerte y la resurrección de Jesús, no tuvo otra que poder declarar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, a quien esperaban. Así que lo que hace Marcos es hablarnos de Jesús, nos habla de las cosas que hizo, de lo que hizo. Por ejemplo, nos hablará de curaciones, nos hablará de sanidades, nos hablará de liberación de endemoniados, nos hablará de milagros que él hizo, pero también nos hablará de lo que enseñaba y de la autoridad con la que nos lo enseñaba. Y este es Jesús. Es el que enseña con autoridad, es el que hace lo que el hombre no puede hacer, es el que hace cosas sobrenaturales que al hombre no puede alcanzar. Así que Él destruye todo poder de las tinieblas, lo muestra y dice cómo lo hará. Él sana a los enfermos, da pan al hambriento, salva a los discípulos que están en peligro, pero toda la autoridad de Jesús se revela también de otras maneras. Porque este Jesús al que muestra Marcos es el Jesús al que podemos ver que perdona pecados, es el Jesús que tiene autoridad sobre el día de reposo, sobre el sábado. Es el Jesús que declara el verdadero sentido de la ley, de su palabra, de la palabra de Dios. Y es el Jesús que anuncia lo que sucederá en el futuro para los hombres y en cuanto a Él, involucrado con los hombres. ¿Por qué? Porque los salvará de todo su pecado. Incluso Marcos nos deja ver la parte más dulce de Jesús hablando con el Padre cuando al referirse al Padre le dice, Abba, papá, papaíto, papi.
lo cual muestra toda la cercanía que Jesús tenía con el Padre. Todo el cariño que el Padre y el Hijo se tenían. Lo que Marcos quería era resaltar la vida de Jesús. Lo que Marcos quería era mostrar que Jesús era el hombre al que vale la pena conocer, porque es el hombre que vale la pena que cambie tu vida. Es el hombre que vale la pena que escriba tu historia y la mía. Marcos habla de este maestro, que es maestro de la ley, y el Evangelio resume todas las palabras de Marcos se resumen en una frase, en un versículo, en el versículo 15 del capítulo 1, donde dice, ha llegado el tiempo y el reino de los cielos el reino de Dios está cerca. Volveos a Dios y aceptad con fe sus buenas nuevas. ¿Es Jesús el principio? ¿Es Jesús a quien reconocer? ¿Es Jesús a quien aceptar? ¿Es Jesús el protagonista de todo, absolutamente? Y Marcos, por supuesto, también destaca cosas que nosotros conocemos y que sabemos acerca de la pasión de Jesús antes de ir al Calvario, de su propia muerte. Y por supuesto habla acerca de la resurrección. Y en medio de esa resurrección, en medio de los discípulos, la misión que les encarga a sus discípulos y les da a conocer cuál es el sentido de la vida. Conocer a Jesús es el sentido de la vida. Se puede decir que todo el Evangelio de Marcos está dirigido a que nosotros podamos tener ese encuentro con Jesús, lo que, haciéndose más y más claro a partir del primer anuncio hasta su muerte y su resurrección, nos deja ver que Jesús es el protagonista. Jesús es el protagonista de todo. Y en una iglesia que quiere establecer cimientos y que quiere fundamentarse en buen lugar, déjame decirte algo. Solo podemos edificarnos bien si ponemos nuestra mirada en Jesús. El protagonista de la iglesia no es el pastor. El protagonista de la iglesia no son los que sirven. El protagonista de la iglesia no son los que cantan, los que enseñan a los niños o los que enseñan en la escuela de discipulado, en tiempo con Biblia. Los protagonistas no son los que dan la bienvenida. El protagonista es Jesús. Y en tu vida tú no eres protagonista, en tu vida el protagonista es Jesús, si verdaderamente le has entregado tu corazón a Él. Así que Marcos destaca a Jesús y nosotros como iglesia destacamos a Jesús. Por eso tantas veces os digo, no habléis de la iglesia, porque cuando hablas de la iglesia hablas de pecado, hablas de situaciones incompletas, hablas de vidas que todavía están por restaurar, aunque están siendo restauradas. Hablas de las dificultades que tenemos, hablas de nuestros partidismos, que si una cosa o que si la otra. Cuando hablas de tu fe, habla de Jesús. Porque Él es el protagonista. Marcos no habló de sí mismo, no cuenta de Él mismo, no cuenta mucho acerca de las cosas que le pudieran haber pasado a Él, experimentado a Él. Marcos habla de Jesús, con otros protagonistas secundarios, pero el protagonista siempre Jesús. Hay dos grandes partes entonces en el Evangelio de Marcos. Jesús, que se revela quién es Él y cuál es su misión. Y entonces ahí podemos ver la frase que dijimos antes de Pedro diciendo, tú eres el Mesías. Y la otra parte del Evangelio que nos muestra que Jesús cumplirá su misión en humillación y entonces a través de su muerte nos da la posibilidad de ver a alguien que sirve y no que es servido. Porque Jesús nos dice en Marcos 10:45 que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La misión de Jesús era su muerte, pero también servirnos a cada uno de nosotros. Y en su servicio nos da a nosotros la paz que nosotros necesitamos. Marcos destaca a Jesús. Y quiero preguntarte, ¿tu vida destaca a Jesús? ¿O te destacas a ti mismo, o destaca la iglesia donde estás, o destaca la religión que profesas? ¿Tu vida destaca a Jesús? De alguna manera, nuestras vidas tienen que reflejar a Jesús.
De alguna manera nuestras vidas tienen que dar a conocer al que nos salvó. Se cree que Marcos entonces escribió no solamente esta carta, sino que la escribió para un público específico. Lo escribió posiblemente en Roma para la gente que estaba allí, que se habían convertido, cristianos, posiblemente judíos, que se habían convertido en su fe. Y él estaba comunicándole estas buenas noticias. Pero las buenas noticias no solamente son las de Marcos para aquella gente concreta, sino que las buenas noticias son para nosotros también hoy. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículo 1 de Marcos. Ya es una declaración de intenciones toda la carta. Solamente el título te deja claro quién es de quien se va a hablar. A quien le cuenta la historia, a quien le cuenta lo que él vivió, lo que experimentó y lo que comunica, le deja bien claro quién es el protagonista. Jesús debe ser el protagonista de nuestras vidas. Pero hablándote del Evangelio y de la carta en sí, no puedo pasar por alto al autor de la carta, al propio Marcos. Y quiero hablarte un poquito de Marcos, quiero hablarte un poquito de él, de su persona, de quién era. Algunos ya reconocidos, eruditos en la palabra, ya reconocen por tiempo que la carta fue escrita, que el Evangelio fue escrito por Marcos. Es lo que se ha dado por claro en medio de todo esto. Pero ¿quién es Marcos? ¿Qué hace Marcos? Ya antes te di unas pinceladas, pero ahora quiero que veamos algunas cosas en claro, por favor. Lo primero de todo es que Marcos es una persona, como te dije, cercana. Es una persona que vive el Evangelio en primera persona o en segunda tal vez, pero lo vive tan cerca de Jesús o lo vive tan cerca de la gente que está con Jesús que siempre él está dispuesto a poder contar aquello que vivió. Por ejemplo, nos dice que en Hechos 12 dice que llegó a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Antes te dije Juana, me equivoqué, no era Juana, es María. Muchos estaban allí reunidos orando. ¿Dónde se estaban reunidos? Estaban orando en la casa de la madre de Juan. Por lo tanto, Juan dice que llega allí, que está allí, que pertenece allí, y entonces él ve todas esas cosas y participa. Nos dice el mismo capítulo en el versículo 25 que dice que Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén también llevando consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Es decir, Bernabé y Saulo habían emprendido un viaje misionero, estaban compartiendo su fe en todos los lugares a donde el Señor les estaba llevando y con ellos llevaban a alguien llamado Marcos. Estaba con ellos. Por lo tanto, Marcos no era una persona que al escribir esto dice, no tengo nada que hacer, voy a escribir algo acerca de Jesús. Marcos había vivido, tenía la experiencia de participar en ministerio donde Jesús estaba o en donde estaban los discípulos de Jesús. Y qué bueno que estuvo bajo la falda o bajo el cuidado de Bernabé y de Saulo. Ponme el otro pasaje. Pero pasa que en medio de todo eso, Bernabé y Saulo tienen un momento en un alto y en ese alto ellos quieren seguir con su ministerio de ir a todas las naciones y predicar el Evangelio, pero tienen una discusión que se convierte en una discusión que no es pequeña y que hace que Bernabé y Saulo se separen y que los dos vayan a hacer su obra de ministerio conforme al llamamiento de Dios, pero que lo hagan por separado. ¿Y saben quién era la persona por la cual discutieron, se pelearon y entonces se separaron? Fue por culpa de un tipo llamado Juan que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé quería que llevaran consigo a Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, porque Marcos tomó una decisión estando en Panfilia en viaje misionero, dijo, yo me voy, le entró un yuyu, no sé por qué, me voy, yo aquí no pinto nada, me voy, tengo cosas que hacer. Y los dejó. Claro, eso a Saulo, a Paulo, eso le molestó. Bernabé tal vez no le dio tanta importancia. Dice, y no había ido con ellos a la obra. Entonces hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Cada uno por su camino, pero haciendo la tarea a la que habían sido llamados, la de anunciar y predicar el Evangelio. Así que Saulo cogió a una persona y Bernabé cogió a Marcos.
Pero nos sigue diciendo que él también tenía después, poco después, a medida que Pablo va escribiendo las diferentes cartas y que va escribiéndolo a una iglesia y a otro, Marcos empieza a ser protagonista en cada una de las situaciones en las que Pablo necesita algo. Por ejemplo, en Colosenses 4 nos dice que Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones, si vas a visitaros, recibidlo. O sea, que ya Marcos volvió otra vez al entorno de Pablo porque le era útil o le era necesario. Hay otros pasajes que así no lo dice en Timoteo, escribiéndole Pablo a Timoteo, recordando ya sus últimos momentos. En segunda de Timoteo, Pablo está escribiendo casi al final. Y aquí aparece Marcos como protagonista otra vez. Dice, solo Lucas está conmigo. Y le dice a Timoteo, cuando vengas a verme, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil en el ministerio. En un momento determinado, Pablo dijo, Marcos no lo necesito, que se vaya, no va a venir con nosotros. Pero de repente la cosa cambia y Marcos vuelve a estar presente aquí. Y el otro pasaje es en Filemón, versículo 24, donde dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Es interesante que incluso el nombre de Marcos está puesto el primero, porque tal vez le dio tal importancia a que Marcos tomó un protagonismo de repente que fue importante en el ministerio y en la vida de Pablo para extenderse. Hay otros pasajes que también lo mencionan. Pedro lo menciona, ¿vale? La iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros. Y Pedro dice acerca de Marcos, incluso, mi hijo os saluda. Lo cierto es que Marcos tiene un protagonismo aquí principal en el ministerio, en la participación con los discípulos, en la extensión del evangelio. Marcos era un hombre, un joven, que por razones X siguió a Jesús, siguió el camino de Jesús, siguió con los discípulos haciendo lo que Jesús encomendó, pero por razones que todavía desconocemos, él tuvo que volver y dejó solo a los apóstoles que el Señor había mandado. Pero aún habiéndolo abandonado, Marcos tiene una segunda oportunidad. Tiene una segunda oportunidad de servir al Señor, de recibir restauración y además de ello, poner su vida a su servicio, al servicio del Señor. No me extraña que Marcos termine escribiendo el Evangelio, porque lo que está mostrando es que su vida fue cautivada por este Jesús, que su vida misma fue cautivada por el Señor. Por lo tanto, las cosas que escribe Marcos ahora acerca de Jesús son las cosas que él ha vivido, las cosas que él cree, las cosas que él comparte, por eso las escribe. No me extraña nada que a pesar de sus circunstancias tuviera unas dificultades que tenía que resolver, pero que en su segunda oportunidad o en sus segundas oportunidades Pablo puede reconocer que es un siervo de Dios, le es útil y le pide que le ayude. Y en esto quiero deciros que no importa cuántas veces nosotros hayamos caído en el camino, cuántas veces nosotros en el camino hayamos fallado o hayamos dejado una tarea, porque con el Señor siempre tenemos la oportunidad de ser restablecidos a lo que Él quiere hacer. Y si el Señor en nosotros ve que hay un corazón que le busca, que le ama, que le sigue, entonces Él quiere hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. Y se dará a conocer a través de nosotros, como lo hizo con Marcos. Porque Marcos se dejó usar para poder llevar a otros el mensaje. ¿Y qué tal si nosotros nos dejamos usar como iglesias para que otros puedan conocer el mensaje? ¿Qué tal si nosotros decimos, Señor, aquí estoy, a pesar de mis circunstancias o mis problemas o mis dificultades o mis huidas? Señor, aquí estoy para que me uses. Creo que todos hemos empezado a escribir nuestra historia, pero todavía no la hemos terminado. Todos todavía tenemos la oportunidad de volver a escribir nuestra historia y dejar que Jesús sea el protagonista. Y dejar que Jesús sea el que nos guíe. La vida de Jesús no es un cuento ni una ilustración. Todo lo que conocemos de Él es real y quiere hacerse real
en nosotros también. Jesús sigue siendo protagonista en la vida de muchos que también escriben su historia, como tú y como yo. Pero estamos marcados por el impacto con el Salvador. El principio de todo es Jesús. Del autor del Evangelio podemos decir que tuvo una nueva oportunidad y que no la desaprovechó. Y nosotros hoy también tenemos esa oportunidad. Porque esta carta de Marcos tiene enseñanza para aquellos que la recibieron, aquellos que estaban en Roma, posiblemente judíos convertidos, pero también tiene un destinatario hoy, y ese destinatario es 3:16. Nosotros también somos destinatarios de esta carta. El contenido de esta carta también es para nosotros, para que conozcamos más a Jesús, para que nos enamoremos más de Él, para que creamos las cosas que dicen acerca de Él y para que nosotros podamos vivir esa palabra también. Así que hoy te invito a tomar una decisión. Te invito a tomar la decisión de decir, Señor, tal vez huí, tal vez me escondí, tal vez me empequeñecí, tal vez te dejé, pero hoy quiero reconciliarme contigo y quiero ser alguien a quien tú usas para poder contar de ti, de quién eres tú, de lo que has hecho en mí, de cómo eres y de cómo soy yo gracias a ti. Hoy hay una oportunidad para dejarnos impactar nuevamente por el Evangelio, por Jesús. Evangelio es buena noticia, Evangelio es Jesús, y entonces vivir para Él. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por usar a gente como Marcos, Señor, para hacernos llegar todas las cosas que tú querías que conociéramos acerca de tu Hijo Jesús.